Bueno, entonces, como estamos aprendiendo muchas cosas sobre la guerra espiritual, hemos ido aprendiendo que yo no me puedo meter en guerra espiritual si primero, escúcheme, si primero no he vencido la guerra contra mi propia alma. Mi alma anhela cosas, desea cosas. Mi alma disfrutó el pecado. Y si yo no tengo una disciplina de ayuno, de oración, de palabra, si no le he dado libertad al Espíritu Santo para que perfeccione su obra en mi vida, no he vencido los deseos de mi carne. Y estoy hablando de deseos, no de obras. Los deseos son los que todavía no se han convertido en obras. Están en la mente, están en el corazón, en el alma. Pero mientras que hayan deseos de la carne en la vida del creyente y ese creyente los acepte, él no puede meterse en guerra contra Satanás porque tiene la guerra perdida. La situación está en que, como no nos enseñaron esto, muchos ministros y muchos cristianos se metieron en guerra contra los demonios, y los demonios los engañaron, los llevaron allí en un engaño como que de verdad él tenía autoridad, pero por otro lado lo estaban trabajando, lo estaban seduciendo, lo estaban llevando al pecado. Y por un lado parecía ser que cuando él hablaba, cuando él levantaba la voz y reprendía, los demonios chillaban, gritaban, pero por otro lado esa persona todos los días estaba más en el pecado. Todos los días estaba más en un principio de rebeldía, odiaba, estaba resentido, estaba amargado, tenía enemistades, personas a las que no les hablaba, pero por otro lado se decía ser poderoso, por otro lado decía tener poder, por otro lado decía tener luchas en las cuales el Señor lo sacaba adelante, y ese era un engaño. El principio de la guerra espiritual, usted ya lo sabe, el principio de la guerra espiritual es la santidad de aquel que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Eso es. Entonces, el principio de la guerra espiritual en aquel que ha nacido de nuevo, como el que ha nacido de nuevo ahora tiene fe, en esa fe buscamos siempre la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo, y entonces los demonios se tienen que sujetar a una persona, escúcheme, que tiene fe y que de acuerdo a esa fe es obediente. Eso es lo que necesitamos entender. Pero hemos estado viendo en estos viernes que no estuve, hemos estado viendo lo que son las fortalezas en la mente. ¿Quién no tiene fortalezas? Ninguno puede decir que no tiene fortalezas o que no tuvo fortalezas. De hecho, creo que es difícil decir que soy libre totalmente de las fortalezas, pero siempre tengo que estar trabajando en esto, siempre tengo que estar llevando cautivo todo pensamiento, siempre tengo que estar trabajando en la destrucción de fortalezas, porque usted y yo tenemos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ayuda a identificar aquellas cosas que no nos dejan acercar a Dios, que no nos dejan creer en su palabra. Y cuando usted y yo nos enfrentamos a los demonios con una duda, con un pensamiento contrario, puede ser que seamos engañados. Por eso es que el Señor envió de 2 en 2 a los discípulos, para que el uno pueda ver lo que el otro no ve, y entre los dos no se dejen engañar de los demonios. Y esto de las fortalezas mentales es muy importante que lo tengamos muy claro, muy claro. Por eso le he venido invitando que usted pueda llevar el estudio de las fortalezas de la mente, no porque no quiera enseñarle en estos viernes, sino porque usted va a complementar mucho mejor lo que es la convicción de no tener parámetros, de no tener argumentos, de no tener principios errados, principios de pensamientos erróneos que le lleven la contraria al Señor y que al final sean como el material que un demonio pueda usar para engañarnos. Porque es doloroso decírselo, es doloroso, pero hay cantidad de buenos ministros engañados por un demonio al menos, en algún área de su vida que no ha podido rendir al Señor, en algún área de su vida donde todavía tiene una fortaleza. Una fortaleza es un patrón de pensamientos o de ideas que le llevan la contraria a Dios y que le dan lugar a Satanás para que se esconda allí en la mente, para que se fortalezca en la mente y empiece a llevar a conductas contrarias a la palabra. Son muchas esas fortalezas y yo quisiera, como concluyendo este tema, darle un gran resumen de lo que son algunas fortalezas más conocidas en la mente del ser humano y que pueden estar acompañándonos ahora como creyentes.
Militar según la carne es militar según los deseos del alma, las emociones, los anhelos, los caprichos, las pasiones. Eso es militar según lo que el cuerpo pide, según lo que el cuerpo busca. Y dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No, nosotros no nos enfrentamos a los demonios ni con un palo, ni con una espada, ni con una pistola. Nosotros no nos enfrentamos a los demonios con ira, que es que esa era como la confrontación de muchos buenos ministros, que les parecía que entre más, que si entraban en ira mientras que estaban ministrando y empezaban a insultar a Satanás, no hay motivo en esta tierra para que usted y yo nos enojemos, nos ofendamos, nos airemos, no. Y aún la guerra espiritual tiene que ser en el espíritu, pues claro, por eso se llama guerra espiritual. Pero cuando la persona se suelta a decir cantidad de cosas que no son bíblicas, entonces ya la persona está en la carne. Cuando la persona empieza a insultar a los demonios o al mismo Satanás con títulos que son muy mundanos, muy humanos, insultos que entre los hombres usan, pues no, ya estamos en la carne, ya tomamos armas carnales. Pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Cuáles son esas armas? A ver si las recordamos, a ver, póngame atención. ¿Cuáles son las armas que usted tiene? ¿Cuáles son? Qué bien, qué bien. No, ojo, la oración no. La oración es un medio para poner en acción las armas, sí. Bueno, entonces es el nombre del Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? La palabra es un arma ofensiva impresionante. A los demonios no los ponemos a retroceder sino a través de la palabra, ¿sí o no? La alabanza, el acuerdo es un arma poderosa contra los demonios. Entonces, las armas de nuestra milicia no son ni un insulto, ni que yo tenga un título de teólogo, no, esas no son las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, porque Él le dio poder, escúcheme, Él le dio poder al nombre de Jesucristo. No olvide eso, el nombre del Señor Jesucristo. Porque nuestro Padre Celestial le dio poder a su sangre derramada en la cruz. Porque nuestro Padre Celestial le dio poder a su palabra escrita. Porque el Señor Jesús le dio poder, nuestro Padre Celestial le dio poder a la alabanza que se hace con propósito, que tiene un remitente y que tiene alguna llegada en el reino de los cielos, que se dedica al Padre, que se le canta al Hijo, que se exalta al Espíritu Santo. Hermano, entienda que no todas las canciones que usted llama gospel o cristianas son de alabanza o de adoración. No, hay cantidad de música neutra, de letras neutras, hay cantidad de mensajes que no dicen nada, hay cantidad de mensajes con los cuales, aunque el cristiano lo esté cantando, Satanás está de acuerdo con ellos. Y le pido que analice muy bien esto. No todo es alabanza, no todo lo que se canta en las iglesias cristianas es alabanza. Por consiguiente, no todo lo que se canta en la iglesia cristiana se puede usar como arma contra los demonios. No. Escuche muy bien la letra. Identifique qué está diciendo ese mensaje. ¿A quién está exaltando? Si tiene un propósito claro en Dios, si con libertad nombra el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombra al Padre, exalta al Espíritu de Dios. Tenemos que tener claro que la letra que Satanás teme y que pone a oír a los demonios es una letra que exalta el nombre del Señor, que glorifica sus hechos, que adora el carácter de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, que fortalece la autoridad y el poder, que declara el poder del Espíritu de Dios. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Es importante que tengamos eso claro. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Así que, como yo tengo unas armas que son poderosas en Dios, no tengo temor. No tengo temor de ponerlas por obra, no tengo temor de usarlas, no tengo temor. Y no va a ser en medio de la ira, no va a ser en medio de ninguna emoción. ¿Usted sí sabe que para adorar a Dios usted puede usar su emoción? Para adorar a Dios usted puede usar su emoción. De hecho, la misma presencia de Dios en la administración nos pone a llorar. Es una emoción, ¿sí o no? Otros ríen,
Otros se sienten gozosos, otros se tiran al piso, lloran, mocos. Otros brincan de alegría. Pero cuando nosotros estamos enfrentando a Satanás, nosotros tenemos que tener control de nuestras emociones y saber muy bien qué es lo que estamos diciendo con esta boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué estás confesando con tu boca? ¿Qué es lo que estás declarando en el mundo espiritual? Satanás no puede hablar, pero a veces pone a los cristianos y siempre pone a los seres humanos a hablar por él. Cuando el padre maldice a sus hijos, cuando los hijos maldicen a sus padres, cuando los esposos se maldicen entre ellos, cuando se desean cosas terribles de los seres humanos, Satanás está hablando a través de esas personas. Pero lo más terrible y lo más cuidadoso, lo que más cuidado tenemos que tener usted y yo, mi hermano, mi hermana, es no ir a ser sorprendidos por el Señor, dejando usar nuestra boca por el diablo. Porque en la medida que un cristiano se enciende en ira por algún patrón de pensamientos o de ideas que le hace creer que se puede enojar, en este caso tengo razón para caracterizarme y entonces mi emoción se va a una ira, entonces muy posiblemente Satanás podrá usar la boca de ese cristiano. Y en vez de guerra espiritual contra el diablo, va a empezar a determinar desgracia sobre su propia vida. Claro. ¿Qué hace un cristiano confesando ruina, confesando desgracia? ¿Qué hace un cristiano diciéndole a otro, pobrecito usted? ¿Qué pecado? ¿Qué hace? ¿Está declarando bendición a esa persona? No, para nada. Entonces, es muy importante que nosotros miremos lo que dice. Bueno, voy a empezar con el resumen. Resulta que las fortalezas son patrones de pensamientos o de ideas que vienen de varias fuentes. Ya ustedes escucharon las fuentes: el mundo, las religiones o las doctrinas de error. En la crianza nos pusieron muchas fortalezas. La fortaleza viene primeramente como una impronta. Las primeras experiencias que tú y yo tuvimos con relación a todos los asuntos de esta vida, la gran mayoría de ellas se convirtieron en improntas. ¿Cuál fue la primera experiencia que usted tuvo en el área de la sexualidad? ¿Cuál fue la primera experiencia que usted tuvo en su vida en el área de la economía, del dinero? ¿Cuál fue la primera experiencia que usted tuvo con relación a la aceptación, al amor de su mamá o de su papá? ¿Cuál fue la primera experiencia que usted tuvo con relación al afecto con otra persona? ¿Cuál fue la experiencia que vivió siendo niña con un niño, con un jovencito, que le dijo usted muy fea o que le dijo usted muy linda? Eso se queda. Eso se convierte con el tiempo en una fortaleza. Mujeres que de 40 años no han creído nunca que valen nada porque su papá le dijo, ¿qué va? Usted es un estorbo. Y en ese patrón de pensamientos, Satanás ha obrado durante toda su vida. Y esa persona, con 12 años de cristiana, ella dice que no vale nada, que no sirve para nada, que ni siquiera cree que Dios la haya perdonado. Mire que aunque esa persona en esos 12 años haya estado sus 12 años echando fuera al diablo, mientras que no se solucione esa fortaleza que hay en la mente y que el diablo usa, ella no podrá ser libre. Y ha querido morirse. Ha intentado 2 veces suicidarse. 41 años, 12 años de evangelio. Y en un fatalismo terrible. Yo le he pedido a Dios que me lleve. ¿Y para qué quieres que te lleve? Es que la vida en esta tierra es muy terrible. Me parece muy difícil. Y sobre todo cuando Dios no lo ayuda a uno. ¿Y quién dice que no te ayudo? Pastor, yo oro y oro, pero ¿con qué fe ora si usted siente que Dios ni siquiera la oye porque usted no tiene valor para Él? Porque su papá le hizo creer que ella no valía nada, que como ser humano era un estorbo. Y esa fortaleza ha estado allí. Óigame, produciendo pensamientos, produciendo ideas y llevando a una clase de vida
que es pobre en fe, de tal manera que ella nunca ha podido encontrar la certeza de sentirse valiosa por la sangre de Cristo, de sentirse con un valor como hija de Dios, nunca. Y esa fortaleza allí la hace una derrotada, la hace una persona perdedora. 12 años de evangelio y todos los días peor, todos los días más mal, ya no sé qué hacer, me gustaría morirme. ¿Todo por qué? Por una fortaleza. No sirvo para nada, no valgo nada. Pero cuando usted y yo entendemos esto, entonces trabajamos en esto, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir ese patrón de pensamientos o de ideas, para ir delante de la presencia del Señor y decirle: papá, mire lo que pasó. Mi papá en mi niñez me inculcó algo, me sembró algo, levantó una fortaleza desde donde el diablo me ha estado acribillando toda la vida, de que no sirvo para nada, de que no valgo nada, que no soy valiosa para nadie, que a nadie le importo, que estoy en esta tierra solamente para que la gente me explote. Esa es la idea que he venido trayendo en mi mente toda la vida. Por eso no creo en ti, por eso no puedo confiar en ti. Dígale la verdad. Señor, si teme dejarse o abandonarse en las manos del Señor, dígale. Dígale, hay una fortaleza en mi vida. Tengo un problema que no me permite creer, que no me permite aceptar que soy valioso, que tengo un valor delante de ti, que me escogiste porque me amas. Algo no me lo permite vivir, algo no me permite creer eso. Eso es una fortaleza. Entonces, le estoy diciendo que muchas experiencias vividas en la niñez se convirtieron en esa impronta. La impronta es algo indeleble, donde Satanás empieza a levantar un lugar fuerte en la mente del cristiano para siempre desvirtuarlo. Hermano, había algo muy fuerte en mi vida, y era que cuando yo quería pedirle algo al Señor, inmediatamente me saltaba un pensamiento a la mente y que me decía: ¿y usted cree que lo va a recibir? ¿Y usted cree que Dios lo está escuchando? Y es esa duda inmediatamente, como ese sustico, y volví otra vez: Padre, Señor, hasta que entendí que tenía que decirle: Señor, hay un dispositivo en mi mente, y se lo dije de esa manera, hay un dispositivo en mi mente que cuando te pido algo, viene y me dice que tú no me vas a dar nada. Viene y me dice que yo no tengo derecho a nada de esas cosas, que tú no me escuchas. Y fue ahí donde empecé entonces a darme cuenta que esas son las armas poderosas en Dios, que destruyen fortalezas. Escúcheme, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su palabra. ¿Qué pasó? El acuerdo, la sangre del Señor Jesús. Entonces dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que vamos a derribar? Argumentos. Un argumento es que Dios nunca te escucha. Un argumento es que a usted siempre le ha ido mal. Un argumento es que usted siempre ha estado enfermo. Un argumento es que Dios no le ha respondido a su oración. Ese es un argumento, un razonamiento. Derribe eso en la palabra. La Biblia dice que sí. Y aunque yo haya tenido experiencias de que no, ha sido la fortaleza que ha vivido en mi mente lo que no me ha dejado ver la gloria del Señor, la bendición de Dios. Entonces, hay una cantidad de palabras que pueden estar ayudándote a identificar fortalezas en la mente. Palabras cotidianas, palabras que se volvieron dichos, palabras que aún el cristiano sigue usando y que no se da cuenta que están mostrando una fortaleza en la mente. Te digo una: yo soy manso, pero no menso. ¿Sabe que esa palabra, yo no sé si usted la escuchó alguna vez en el Evangelio? Yo la escuché muchas veces. La palabra yo soy manso, pero no menso, está determinando una percepción de injusticia, una fortaleza de injusticia en la mente del ser humano, del cristiano en este caso. Y esa fortaleza de injusticia lo pone en peligro de que en algún momento de su vida, ante alguna situación difícil, él puede llegar a agredir a otro. Porque Satanás va a estar trabajando allí, poniendo argumentos en su mente. Es que ya es demasiado, no es justo.
¿Hasta cuándo te vas a aguantar? Porque tú eres manso, pero no menso. Sí, es verdad. Y esa palabra muchos de nuestros hermanos lo han usado. Muchos ministros lo han usado. Oh, olvídese, hermano, que es que a mí me buscan las cosquillas y me encuentran. Sí, hermano, porque uno tiene el Espíritu de Dios, pero tampoco, pues, hermano, tampoco, pues, para agachar la cabeza y dejar que otro venga a jugar con uno. No, yo soy manso, pero no menso. Nunca el Señor Jesús dijo eso. Cuando usted va a Mateo capítulo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Tiene una carga por dentro, tiene algo que no lo deja vivir, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él no dice que soy manso pero no menso, no, él dice manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que quiere decir que usted y yo tenemos que buscar esa libertad. No importa si alguna vez te sentiste cobarde por ser un hombre una mujer que no responde a la agresión, que no responde al insulto. No, cuando la fortaleza cae, entonces usted le da gusto no responder con violencia, no responder con grosería, con ofensa. Se goza viendo cómo el otro se jala las orejas, se tira al piso y usted está tranquilo. Cómo el otro trata de ofenderte pero no lo logra, ¿sabes por qué? Porque tú eres libre de toda fortaleza del diablo, de toda injusticia, de toda percepción de injusticia. Dale la gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor me empieza a enseñar estas cosas, que fue después como de, no sé, cuatro años de ser ministro, como 7 años de ser cristiano, entonces yo me daba cuenta por qué. A mí siempre me llamaron a ayudar en liberación, siempre, hermano, desde que llegué a la iglesia. Y yo tuve que observar muchas cosas, yo tuve que vivir muchas cosas, ser testigo de muchas cosas. Como, hermano, un demonio al que lo estaba liberando, al que lo estaba libertando, le tocaba la fortaleza que tenían. Entonces estaba el hermano allí, fuera, demonio, espíritu inmundo. Y la señora se le reía, la señora en quien estaba ese demonio. Y yo recuerdo que abrió los ojos y esos ojos como inyectados en sangre. ¿Y sabe qué? 5 minutos antes estaba bien. Pero empezamos a orar por ella y se le manifestó ese demonio. Cerraba los ojos y gritaba. Se quería morder la lengua. Y cuando abrió los ojos inyectados en sangre, Nuevo, porque yo tenía como 1 año y medio de llegar a la iglesia. Y cuando abre los ojos y le dice al cristiano, al hermano que estaba ministrando, le dice, ¿usted qué hace aquí? Usted no tiene autoridad. Usted no vale nada. ¿En serio? Ese hombre salió corriendo y después nos dimos cuenta que se fue a llorar. Oiga, las palabras de ese demonio le tocaron en el alma su estado de rechazo en que creció, porque había sido abandonado por el papá y la mamá. Él tenía esa percepción de que no valía nada, y Satanás, que conocía muy bien cuál era su debilidad, le dijo, ¿usted qué hace aquí? Usted no tiene autoridad, usted no es nadie. Y yo recuerdo, hermano, que salió y se fue, y quedamos una hermana y yo ahí, y lo único que hicimos fue, fuera, espíritu inmundo, guarda silencio, enmudece. Y yo no me explicaba nada de eso, hermano. Cuando ya el Señor, Dios mismo, yo le quiero decir que es Dios mismo, porque no, ni libros ni nada, sino Él, las experiencias, una consejería, otra consejería, me enseñaba el Señor una cosa. Cuando el Señor me habla de esto, de personas que no han podido nunca servirle al Señor con libertad y nunca han podido ejercer la autoridad que usted tiene. Usted está sentado en lugares celestiales juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque la herida en el alma se convierte en una fortaleza en la mente. Hermano, las cosas que Dios me permitió experimentar son impresionantes.
Otro día un hombre estaba ministrando y estaba el pastor allí. El demonio hacía echar babasa a la señora y pelaba las muelas, los dientes, y de pronto lo mira a él con un odio y le dice, ¿qué haces aquí? Le dice al hermano, ¿qué haces aquí? Adúltero. Dios no te ha perdonado. Ese hombre enmudeció, se quedó ahí, teniéndola de una pierna porque daba más pata que un potro cerrero, pero guardó silencio. Bueno, ahí estaba el pastor y el pastor siguió en eso. Y después el pastor le pregunta, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue? Y él llorando se quebrantó y dijo, le creyó al demonio, ¿no? Yo pensé que Dios me había perdonado. Es que, pastor, hace muchos años, cuando recién llegué a la iglesia cristiana, yo caí en pecado. Yo cometí adulterio. Hermano, ¿y no se ha arrepentido? Sí, pastor, claro, yo nunca volví a eso. Mire, han pasado 8 años y se lo digo delante del Señor. Nunca más tuve esa debilidad. Y le dice el pastor, ¿y entonces qué le pasa, hermano? ¿Por qué le crea un demonio si ellos son espíritus engañadores? Ellos son espíritus mentirosos que tienen un padre. Ese padre es el padre de mentira. Pero él se bloqueó, hermano, porque ¿sabe qué? Escúcheme, tenía una fortaleza. Esa fortaleza se llama incredulidad. Y muchos de nosotros podemos llegar a tenerla. No creer que Dios ya le perdonó. No creer que Dios ya olvidó. ¿Cuántos saben que Dios lo que perdona lo olvida? ¿Cuántos saben eso? Claro, la Biblia dice que Él echa nuestros pecados a sus espaldas, a lo profundo de la mar. Oiga, y entonces cuando uno no cree lo que la Biblia dice, aún teniendo pruebas de que la Biblia está estableciendo lo que uno es, entonces esa incredulidad lo lleva a tener temor, a tener inseguridad. No, el hermano, por más que el pastor lo ministró, por más que le dio palabra, el hermano nunca nos volvió a ayudar en liberación, jamás. Se quedó de ujier por allá y él veía una manifestación demoníaca y se alejaba. No quería que ese demonio lo volviera a acusar, se avergonzaba y pensaba que Dios no lo había perdonado. Hermano, usted tiene que tener muy seguro varias cosas. Primero, que Jesucristo lo rescató de las tinieblas a su luz admirable. Segundo, que por la confesión, y si no lo ha hecho, hágalo, que por la confesión de sus pecados, como Él es fiel y justo, te perdonó tus pecados y te limpió de toda maldad. Dele la gloria a Dios. Tercero, que por su sangre bendita te justificó de todo pecado y ahora los demonios no tienen ningún derecho contra ti, ni contra nada de lo que tienes. Porque ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Oiga, y una más. Somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo, poseedores de la verdad. Oiga, poseedores de la verdad y de la autoridad que como hijos de Dios se nos dio. Entonces Satanás siempre, los demonios siempre tratarán de tocar la fortaleza que hay en tu mente. A ver cómo te quitan la fe. A ver cómo te invalidan, porque ¿sabe qué? Un cristiano con temor es, óigame, un guerrero vencido. Un guerrero que no va a poder esgrimir sus armas espirituales y poderosas en Dios contra los demonios. No, yo más bien me quito. No, yo le dejo eso al pastor. No, es mejor que yo me quede quieto. No, hermano, no. Las fortalezas están allí para quitarte lo que te pertenece. Las fortalezas son patrones de pensamientos o de ideas que Satanás usa para desvirtuar la verdad que Dios puso sobre tu vida. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Oiga, no se le olvide este texto, que jamás se le olvide el texto de Romanos capítulo número 5,
Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, ¿sí o no? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinar, escúcheme, reinar sobre la maldad, reinar sobre la enfermedad, reinar sobre los demonios, sobre la ruina, sobre la desgracia. Eso fue lo que diseñó el Señor en ti y en mí. Y cuando viene una fortaleza que te hace sentir menos, que te lleva la autoestima por ahí abajo, no, pues sí, eso es para otros que tienen dones, eso es para otros que tienen llamado, que tienen ministerio. Todos, después de la cruz de Cristo, todos hemos sido llamados a un ministerio, tenemos dones. Oiga, somos hijos de Dios. Escúcheme, escúcheme. Usted y yo tenemos autoridad y somos señores sobre los demonios. Eso es lo que nunca se le puede olvidar. Porque, te repito, esos pensamientos que están allí fortaleciendo la mentira del diablo hacen que no podamos disfrutar de toda la plenitud de Dios. Le digo otra para que se vaya en ese gran resumen de las fortalezas. Le digo otra. La escasez del dinero. A usted el dinero nadie se lo regala. Cuando nos dicen de pequeñitos eso. Y no hay. Y vaya pida enseguida porque no hay. Y mire a ver qué va a hacer porque no hay. La persona crece con una fortaleza, óigame, con una fortaleza de tacañería, con una fortaleza de escasez en la mente. Y entonces cuando llega a la iglesia no es capaz de honrar al Señor con sus diezmos y sus ofrendas. Es una persona que siempre ha vivido escaso, una persona que vive mal, que piensa que tiene que comer mal para poder que le alcance lo que tiene para la semana. Es una persona que está viendo la economía como algo muy difícil y todo es dificultoso. Y entonces nace otra fortaleza. No, a mí me toca todo lo que adquiera, adquirirlo a través de los créditos. Esa sí que es una fortaleza terrible, hermano. Muy brava. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos buenos cristianos esclavos de las deudas. Porque el que nada debe, nada tiene, dicen algunos. Y eso es una fortaleza. Mire, dentro del sistema económico del reino de las tinieblas, hay una cantidad de fortalezas que muchos de nosotros podemos tener, que yo le voy a invitar a que usted tome nota y se revise, se dé cuenta si hay argumentos que lo llevan a usted a pensar como pobre, que lo llevan a pensar como que usted no tiene derecho a ser abundado económicamente. Como que, ¿sabe qué es lo más terrible, hermano? Que Satanás ha hecho un trabajo a través de la religión tradicional, que te hace creer que la pobreza es virtud. Votos de pobreza. ¿Eres pobre? Oh, eres santo. Porque los pobres son los que van para el reino de los cielos. Los ricos se quedan por fuera y no saben lo que dicen. Entonces, en esto de la economía, hay una cantidad de fortalezas que no dejan que el cristiano sea un vencedor en eso de la guerra espiritual. No, el diablo lo azota con escasez, el diablo lo azota haciéndole quitar su dinero, el dinero que Dios le da a través de los intereses de los bancos, a través de los créditos, a través de los gota a gota, de todas esas cosas. Y esa persona piensa que si no es debiendo no va a poder vivir. Se lo digo porque yo lo viví. Ya era cristiano cuando yo pensaba que yo tenía que sostener a mi familia así fuera a través de las deudas. Y habría un hueco para tapar el otro y vivía en esas cosas hasta que el Señor me dijo, ni una deuda más, ni una sola. Y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo darme el lujo de pasar por irresponsable con mi familia. Y el Señor me contestó de esta manera, no es tu familia, es la mía. Déjame que yo la sustento. Pero tú ni una deuda más. Denle la gloria al Señor. Denle la gloria a Dios. Pero hermano, mire, yo recuerdo ahora ese pensamiento de imposibilidad. A mí me parecía imposible. Imposible salir de esas deudas. Y ganaba mucho dinero, pero vivía endeudado. Imposible, hermano. Y solamente cuando el Señor me invitó a meterme en un ayuno
donde se rompió esa idea, ese fundamento, esa fortaleza del diablo. Entonces le digo una cosa, yo venía arrastrando 5 años de deudas, y eran unas deudas que hermano, ¿y qué le digo? Y sabe una cosa, las maravillas de Dios, cuando me convencí de que el Señor Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que yo fuera enriquecido en su pobreza, ¿sabe cuánto demoró Él en pagarme las deudas de 5 años? 3 meses. Solo 3 meses, pero ¿sabe? Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Pero ¿sabe a partir de qué empezó el Señor a orar con poder? A partir de que esa fortaleza fue derribada, que los argumentos que yo tenía para vivir endeudado fueron derribados. Óigame, que el razonamiento que yo tenía, que porque no quería dejar aguantar hambre a mi familia y que como ya estaba endeudado tenía que permanecer en esas deudas hasta que saliera de ellas. No, hasta que eso no fue tumbado, hermano. La sobreabundancia no vino a mi vida. Cuando ya dije no más, cuando dije me voy a declarar en quiebra, no le voy a pagar a nadie, no importa lo que se venga encima, voy a confiar en el Señor, y si Dios me da con qué pagar, pago, y si Dios me da con qué comer, como, y si no, no. Hermano, fue un proceso, le llamo el proceso de la nevera vacía, porque fueron muchos meses en que no nos faltó lo necesario, pero hermano, no había para nada. Para nada. Lo que llegaba era por misericordia del Señor, por gracia del Señor. Venían la remesa, comíamos. Terrible, hermano. Pero solo cuando ya yo sentí esa libertad en mi mente de creer que Dios sí te prospera y aún te prospera de la nada. Es más. Y no te estoy diciendo que te vayas a dormir y a esperar que Dios haga un milagro. No. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tienes que trabajar. El Señor prospera el trabajo de tus manos. Porque al que no trabaja, dice la Biblia, que tampoco coma. Eso dice la Biblia. Entonces, pero no es con la desesperación, la angustia, metiéndote en una deuda y en otra. No, es esperando en el Señor, haciendo lo correcto. ¿Y sabe qué? Sobre todo, derribando argumentos, óigame, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra aquello que dice en la palabra, mi hermano, que en Él estamos completos, que no nos falta nada. Y si la Biblia dice que estamos completos, es que realmente estamos completos en Él. Y denle la gloria al Señor. Denle la gloria a Dios. Entonces mire esta parte de la guerra, que alguno de nosotros puede estar llevando mal. Por un lado, echando fuera demonios, pero por otro lado, afligido en la economía. Con gente llamándolo, vea, pague, mala paga, incumplido, y es que cristiano. Y uno llegando a la iglesia, fuera espíritu inmundo, ahora suéltalo, Satanás. No, hermano. Entonces, a ver, yo sé que ahora usted tiene una perspectiva de la guerra espiritual diferente. Agarrémonos de ahí. Escúcheme. Trabajemos primero, peleemos primero en nosotros. Óigame, busquemos la libertad que ya Cristo ganó para usted y para mí, en nosotros. Cuando usted tenga un buen porcentaje de libertad, entonces métase con los demonios, ellos se le van a someter. Métase con los demonios, ellos se le van a sujetar. Métase con los demonios, ellos van a tener que obedecer la voz y la palabra que usted en el nombre de Jesús les dé. Porque eso dice la Biblia, No se lo estoy diciendo yo, eso dice la Biblia. ¿Qué viene constantemente a tu mente que no te deja creer la palabra? ¿Qué viene constantemente a tu mente que te lleva a hacer lo incorrecto, a responder mal, a irarte? ¿Qué viene a tu mente como temor y te deprime, te lleva a la ansiedad? Es que eso es, hermano, esas son las fortalezas. Una persona cristiana que usted y yo, hermano, deberíamos saber que todo lo tenemos en el Señor, que aún el problema de la muerte fue solucionado en la cruz del Calvario, pero que sin saber de dónde viene un sentimiento que me alarma, que me acelera el corazón y empiezo a sentir miedo, y de ahí en adelante es una ansiedad o una depresión. Hermano, eso es algo que está en la mente, que activa ese sistema preventivo de alerta. Uy, qué susto, qué miedo, se me va a caer la pared o qué es lo que va a pasar. Hay que solucionar eso, hermano. Esas son las fortalezas. Y vamos a seguir como detallando cositas para que usted lo identifique. Amén.